El mundo sabrá que hombres libres, que pocos, lucharon contra muchos. El Imperio griego estaba ubicado en la isla de Creta en el año 2600 a.C. Se consideraba como la cultura base de la civilización occidental, ya que aquí se dio la estructura de la democracia como la conocemos actualmente. Se denomina imperio, pero como tal, los diferentes estados de ciudad no estaban unidos, porque aunque todos se consideraban griegos porque hablaban la misma lengua y tenían la misma cultura, no todos se consideraban libres. Dentro de su religión eran politeístas porque creían en diferentes dioses, eran antropomorfos porque creían que los dioses podían presentarse como seres humanos, y panteístas ya que le rendían gracia a los fenómenos naturales como el mar, la lluvia, entre otros. Sus principales legados fueron la democracia, el deporte, la filosofía, la literatura, las ciencias y las matemáticas, y entre sus principales ciudades estaban Esparta, Atenas, Corintio y Tebas. Era la ciudad de Esparta. Esparta estaba ubicada en el valle del Laconio, es una ciudad de Grecia, y Grecia en ese entonces pertenecía al antiguo imperio romano. Su organización política estaba por los reyes, que ellos creían que un sistema dual de gobierno era mejor, ya que un rey contrabalanceaba el poder del otro. Después estaba el Senado, que era por hombres de más de 60 años, que se organizaban para crear leyes legislativas. Estos hombres estaban ahí de por vida, hasta que uno no muriera, otro no podía entrar. La asamblea era por hombres mayores de 30 años, eran los encargados de aprobar las leyes del Senado. Después estaban los éfores, que eran aquellos hombres que estaban de 5 magistrados con más de 30 años, todos hombres, y se encargaban de velar por la educación y el orden del pueblo. Estos eran elegidos por la asamblea. En cuanto a la educación, el gobierno era el que se encargaba de la educación de los niños en esa ciudad. Ellos hacían que entrenaran algún deporte y se capacitaran para la guerra. Estos hombres hasta los 60 años eran aptos para ir a la guerra, por lo que trataban de enfocarlos en el deporte, y aquellos que no funcionaran para ello decían que no deberían pertenecer al pueblo y mucho menos al ejército. Su economía estaba basada en la agricultura, en la extracción de minerales y el cultivo de maíz. Entonces, ¿qué fue Persia? Persia fue un gran imperio que se empezó a crear a mediados de 1500, en donde hoy se conoce un lugar que se llama Irán, un país. Ahí se empezó a dar Persia. El principal impulsor de esta civilización fue Darío I, que fue un gran emperador, el cual empezó a anexar otras partes, civilizaciones o países a su gran imperio, como lo eran Egipto, parte de Asia y muchos más países. Era un imperio bastante grande y amplio. Se caracteriza por ser un imperio el cual era en su época muy importante, tanto políticamente como militarmente. Tenían una ventaja sobre el campo. Darío I murió en 485 a.C., después de haber perdido las primeras guerras médicas. Después de esto lo sucedió su hijo Jerjes, el cual también intentó ir a las guerras médicas, pero también fracasó al igual que su padre. Ya para 366 aproximadamente antes de Cristo, el imperio persa vio su final de la mano de Alejandro Magno, cuando logró vencer a Artajerjes III. Jerjes, también conocido como Jerjes el Grande, escrito con X, o Asuero como se conoce en los relatos bíblicos, del cual se desconoce su lugar y fecha exacta de nacimiento, que debió haber sido aproximada en los años 519 a.C., falleció en el año 465 a.C. En Sus reinó como quinto rey del imperio aquemínida. Su madre Atosa era la hija del rey Ciro II, el Grande, mientras que su padre fue el rey Darío I, fue rey Arquímeda de Persia, con el que se inició la terrible decadencia del imperio persa a favor de Atenas. Después de la muerte del rey Darío I, Jerjes intentará apaciguar el imperio I, pacificando la zona de Egipto sofocante a revueltas de Babilonia. El rey dios Jerjes que se muestra en la película de 300 no fue exactamente el mismo rey Jerjes que se encuentra en los relatos de los cuales se habla, principalmente porque el rey Jerjes, el dios que se conoce en la película de 300, aumentaron la forma en la que él mismo se consideraba, ya que para que sea una película y para que tenga mejor trama, decidieron que este rey se considerara a sí mismo un dios, aunque sí tiene de cierta parte que este rey se creía un personaje con mucho ímpetu y mucho poder, ya que pues anteriormente este mismo imperio, gracias a su padre y otros descendientes de él mismo, había colonizado una gran parte de lo que ahora era su territorio. Todo rey tenía que tener cierto poder y cierto criterio para poder decir yo soy el rey.
pero no fue exactamente como se conoció en la película de 300, ya que lo mostraban como un dios y también lo combinaban con cierta parte de ficción, con alguno de sus poderes, los cuales eran que podía incrementar el poder, la masa física de las personas, que utilizaba cierto tipo de brujería como se mostraba en la película, lo cual obviamente no fue cierto. El rey Leónidas. Leónidas nació en torno al año 540 a.C. y fue el cuarto hijo del rey Anaxandría II. Sería en torno de los 60 años de edad cuando llevó a cabo los actos por los que se dio a conocer. O sea, no fue exactamente lo mismo lo que pasó en la película de 300, ya que se veía como un hombre un poco mayor, pero no tan mayor como se mostró en la película. Se convirtió en rey aproximadamente entre los años 485 y 488, después de que su hermano Cleómenes I falleciera sin descendiente masculino alguno. Leónidas jamás pensó que fuera a ser un rey, según lo que se cuenta en la historia, ya que él tenía dos hermanos mayores, los cuales obviamente habían nacido primero que él, y él no veía oportunidad ninguna de llegar a ser rey. Pero el primero, como lo acabamos de escuchar, falleció en una guerra, y el segundo no se tiene un dato exacto de cuándo falleció, pero sí se supo que cuando Leónidas alcanzó el conocimiento exacto para poder ser rey, ya había fallecido. Los persas y los espartanos se remonta al 499 a.C. En ese tiempo, las colonias griegas estaban ubicadas en las costas de Asia Menor. Estas colonias fueron invadidas y derrotadas en su totalidad por el ejército de Darío I, los persas. Tras varias rebeliones de los colonos helenos contra los persas, llegaron a un equilibrio en donde, a cambio de tributos muy duros, los persas les daban cierta libertad. Sin embargo, los helenos querían una libertad absoluta, y para esto se sublevaron en diferentes batallas que consiguieron victorias. Sin embargo, conocían el gran poder de los persas, y para ganar la libertad absoluta tuvieron que pedir ayuda de sus aliados griegos, Atenas y Esparta. En un principio, Esparta se negó a ayudarlos, mientras que Atenas accedió a conceder la ayuda a su ejército. Y este fue el inicio de la Primera Guerra Médica. Y no fue hasta el 491 a.C., en la batalla de Maratón, cuando Darío I, rey del Imperio Persa, envía emisarios a todas las polis griegas solicitándole que éstas entreguen agua y tierra como tributo y sumisión hacia su imperio. A pesar de esto, Esparta y Atenas se negaron, lanzando a los embajadores a un foso, cada uno en su ciudad. Esto provocó que Esparta también estuviera oficialmente en guerra con Persia, y así el inicio del conflicto entre Esparta y Persia. Mil soldados de la antigua Grecia aguardan un enfrentamiento de proporciones épicas en el estrecho paso de las Termópilas, al norte de Grecia. Pronto se enfrentarán al mayor ejército jamás visto en la época. Cerca de 300.000 soldados del poderoso imperio persa. Al frente de los griegos se sitúan 300 de los guerreros más fieros del mundo antiguo, los espartanos. Los 300 espartanos eran una especie de fuerza de élite del mundo antiguo. Su tarea consistía en proteger el paso y morir intentándolo. La batalla de Termópilas fue la consecuencia directa de la derrota del Imperio Persa en la Primera Guerra Médica. Se da en la Segunda Guerra Médica, donde una alianza entre las polis Atenas y Esparta, una por mar y la otra por tierra respectivamente, se unieron para determinar y finalizar la invasión del Imperio Persa de Jerjes I, hijo de Darío I. Como Esparta no quiso participar en la Primera Guerra Médica, estuvo presente en la batalla de Termópilas, que se realizó y se desarrolló en un estrecho llamado las Termópilas, entre agosto y septiembre del 480 a.C. aproximadamente. El lapso de la batalla de Termópilas se extendió en aproximadamente 7 días. Sin embargo, solo fueron los 3 días de lucha intensa que se desarrolló durante esta batalla. Los griegos sabían entonces que estaban siendo superados en número por el enorme ejército de Jerjes I. Entonces ellos se situaron en el estrecho de un desfiladero de las Termópilas. Este estrecho medía aproximadamente entre 10 a 30 metros, por donde no pasaría la totalidad del poderío persa. En estas mismas fechas tenía en lugar la batalla de Artemisio, que era una batalla que se estaba librando por mar entre los atenienses y el ejército persa. El ejército persa, formado por aproximadamente 250.000 hombres, contra el ejército de los aliados, formado por aproximadamente 7.000 hombres. Estos hombres marcharon al norte para bloquear el paso en el verano del 480 a.C.
El ejército persa no llegó sino hasta finales de agosto y comienzos de septiembre. Las bajas del ejército persa fueron considerables, y no fue hasta el sexto día que un residente local llamado Efialtes traicionó a los griegos, mostrándole el camino a los invasores de un pequeño lugar en donde podían acceder a la retaguardia de las líneas de los aliados. Sabiendo que estas líneas iban a ser sobrepasadas, Leónidas despidió a la mitad de su ejército, quedándose solamente él con 300 espartanos, 700 tespios y 400 tébanos, y posiblemente algunos cientos de soldados más. Sin embargo, la película llamada 300 se da a partir de que el número exacto de espartanos que quedaron en las Termópilas fueron 300 hombres a cargo del rey Leónidas. A pesar de la inminente derrota del ejército espartano, estos lograron retrasar el paso de los persas a Grecia. Cuando fue notificado en armisticio la derrota de Termópolis, ellos decidieron retirarse de Salamina. Los persas entonces atravesaron Boecia y capturaron a la ciudad de Atenas, que ya había sido evacuada previamente. Finalmente, Jerjes tenía miedo de quedar atrapado en Europa y se retiró con su ejército a Asia, dejando al general Mardonio al mando de las pequeñas tropas que quedaban en Grecia. No fue hasta el 479 a.C. que los aliados consiguieron la victoria decisiva en la batalla de Platea, y esto puso fin a la invasión de Persia en Grecia. 300 fue una película estadounidense épica de acción del 2006 dirigida por Zack Snyder. Es una adaptación cinematográfica de una serie de cómics limitadas del mismo nombre hecha por Frank Miller, en la cual habla sobre la batalla de Termópilas. Miller sirvió como productor ejecutivo y consultor de la película. Esta película trama acerca del rey espartano Leónidas y sus 300 guerreros que fueron a un combate a muerte con el rey dios Jerjes y sus más de 100.000 soldados. Esta película tuvo una opinión mixta, con grandes galardones, obteniendo un mejor película de acción por los MTV Movie Awards en el 2006, mejor película por los IMDb, mejor adaptación cinematográfica de un cómic por los IMDb también, y mejor thriller por los Saturn Awards. Fue la segunda película más exitosa del 2006. Dentro de su reparto se encuentran actores como Gerard Butler, Lena Headey, Rodrigo Santoro y Vincent Regan. Esta película fue producida por Warner Bros. Y Legendary Pictures, entre otras compañías, con un presupuesto de $70 millones y una recaudación de $456 millones. This is Sparta!